Fernando, te doy la bienvenida a nombre de todo el equipo. Muchas gracias, Enzo. Y bueno, es un placer siempre estar con vosotros y estar en Prensa Alternativa, que ya es como mi casa, vamos, como el salón de mi casa este que tengo aquí, pues eso, es como lo mismo. Esta es tu casa, Fernando. Las escaleras, todo bien Sí, ambientado sí, acá. sí. El encuadre, me gusta este encuadre. Fernando, que es un momento histórico, ya lo hemos dicho muchas veces, ya hasta caemos pesados, yo al menos en decirlo a cada rato. Pero no basta con una reunión, hay mensajes que deja esta cumbre, el BRICS, y uno de estos mensajes llega de boca de Dmitry Peskov. Le preguntaron, le consultaron, si es que había algún inconveniente con que algún miembro de la OTAN se pueda hacer miembro del BRICS. Para Dmitry Peskov y por supuesto para Rusia, eso no interesa. Un mensaje que por supuesto podría generar que varios líderes, varios jefes de Estado estén así, frotándose las manos. La pregunta es, ¿pensará lo mismo la OTAN? ¿Pensará lo mismo Estados Unidos? Vamos a hablar de esto, Fernando. ¿Cómo interpretar estas palabras de Dmitry Peskov en un escenario tan importante como es la cumbre del BRICS en Kazán? Así es, bueno, pues efectivamente. A ver, esto en primer lugar y claramente es un mensaje a Turquía. No olvidemos las características muy importantes, bueno, que tiene Turquía como lugar estratégico en este gran tablero en el que se están moviendo muchas piezas al mismo tiempo y eso es lo que llamamos, o lo que se llama ahora, el occidente colectivo. Bueno, con el imperio, es decir, con Estados Unidos a la cabeza y dominando a todos los demás. Es decir, esto es una visión jerárquica y cada vez tensando más la cuerda de Estados Unidos, puesto que exige más a sus vasallos. Es decir, a los europeos, a Japón, a Corea del Sur, etc. Bien, ya digo, muy claro. Y uno nuevo que ha ido emergiendo desde hace años, o sea, no es que además ahora lo vemos, todavía tiene muchas capas y se despliega en diferentes estructuras y organizaciones. Una de ellas importantísima, los BRICS. Pero no solo los BRICS. Y además la clave de esto es el gran error histórico y estratégico por parte de Europa y de Estados Unidos de haber echado a Rusia en manos de China. Es decir, haber acosado tanto a Rusia que al final han tenido que hacer un giro hacia Asia, que ya lo estaban haciendo desde hace tiempo desde el punto de vista económico, porque Asia es el futuro, es el presente y el futuro, no nos engañemos, lo siento, yo soy europeo y me toca perder, digamos, pero ese otro bloque tiene dos pies, uno Rusia y otro China, y lo vemos en todas las organizaciones que se están creando y que todas de alguna manera terminarán, yo creo, teniendo algún tipo de integración, no sé cómo, es decir, o una nueva estructura. Y tenemos los BRICS, que centrar nuestra atención ahora en la Organización de Cooperación de Shanghái, que es la mayor organización regional del mundo. Entonces también tenemos a Rusia y a China como eje vertebrador, en la que están países también, que también están en los BRICS, como Irán, es decir, como la India, y además otros como Pakistán, todos los países de Asia Central, menos Turkmenistán. Es decir, una organización que atrae cada vez más a diferentes. Bueno, Bielorrusia también está, es decir, como miembro de pleno derecho. Y aquí hago un pequeño paréntesis que además ha servido en algunas cosas de ejemplo para usar en la cumbre de los BRICS. Estos de estados socios o estados asociados que proponen los BRICS para no tener una ampliación enorme, monstruosa, que llevaría a más de 30 y tantos países que han solicitado entrar en el BRICS a estar, bueno, en una situación ingobernable. Bueno, lo que han decidido es hacer como la Organización de Cooperación de Shanghái. Tenemos los miembros de pleno derecho, que son los BRICS originales, es decir, la India, Rusia, China, Brasil y Sudáfrica, más la ampliación del año pasado, con Arabia Saudí, Emiratos, Egipto, Etiopía, no sé si me falta alguno, seguramente, pero bueno, Irán, evidentemente, y dicen, bueno,
a ver, vale, ya hemos metido grandes pesos pesados, digamos, del mundo. No olvidemos que, todos estos países son muy, muy distintos, con intereses además también muy diferentes. Es decir, que hay que hilar fino y tener en cuenta todos los intereses de gente que a veces, digamos, tienen tensiones entre ellos, como es el caso, por ejemplo, de Pakistán y la India, ¿no? Bueno, más que tensiones. Y también de China y la India, ¿no? De vez en cuando tienen algunas bueno, tensiones fronterizas bastante notables. Pero bueno, que me desvío como siempre. ¿Qué es lo que tiene la Organización de Cooperación de Shanghái? Tiene varios escalones. Están los miembros de pleno derecho, que como su nombre indica, tienen todas las capacidades de voz y voto, digamos, y luego a partir de ahí hay una escalera, un peldaño más abajo, lo que se llaman miembros que son observadores, estados observadores, que no tienen las mismas, digamos, capacidades o derechos que tienen los estados miembros, pero participan en la Organización de Cooperación de Shanghái. Y luego un escalón más abajo, lo que se llaman socios de diálogo. Pues algo así están implementando los BRICS para evitar, bueno, ya digo, una situación de ingobernabilidad, porque meter muchos países ahora sería incontrolable dadas los equilibrios que hay que hacer. Ya digo, no olvidemos que hay muchos intereses divergentes entre los países que componen el núcleo duro de los BRICS, y hay que armonizarlos, ¿no? Esto lo han hecho muy bien, yo creo. Han trabajado mucho los rusos para esto. Como decía, dos grandes organizaciones de cooperación de Shanghái, otra, es decir, como no, la Unión Económica Euroasiática, que lideran los rusos, pero también, digamos, por ejemplo, la iniciativa de la Franja y de la Ruta de China, con sus países también miembros. Es decir, que tenemos muchas organizaciones y luego lo que está cristalizando, que no es una asociación, no es una alianza, es más una serie de acuerdos bilaterales entretejidos, que como tú bien señalabas, bueno, ahí están y provocados por Estados Unidos, es decir, por la agresividad y la agresión permanente de Estados Unidos hacia estos países, que son justamente lo que podíamos, vamos, también con las mismas dos patas, China y Rusia, que sería, ya digo, esta especie de, no es en realidad una alianza, pero bueno, es decir, algo todavía que no tiene forma y posiblemente no tenga una forma definida durante mucho tiempo, que es, ya digo, aquellos países atacados o bien militarmente a través de proxies o bien económicamente a través de sanciones, en los que se encuentran, pues eso, Rusia y China, China con las sanciones, Rusia con la agresión utilizando a Ucrania de la OTAN, Irán, más de lo mismo, Estados Unidos con todo tipo de agresiones y el país que no podemos nombrar, un país innombrable, poniendo patas arriba Oriente Medio. Por lo tanto, Irán está ahí, Corea del Norte, que ya tiene un acuerdo con Rusia de, digamos, pues es un acuerdo muy amplio, estratégico al más alto nivel, en el que también hay un apartado de defensa. El caso de Irán, ya digo, de hecho ya la colaboración entre Irán y Rusia es enorme, también en el campo de la defensa, y ya digo, con el eje de la resistencia, con Siria también como un elemento importante, Bielorrusia, es decir, todos aquellos que están ya, digamos, en el foco del famoso eje del mal de Estados Unidos. Y estos están colaborando ya desde hace unos años de manera más estrecha, fundamentalmente a través de acuerdos bilaterales. El ejemplo paradigmático es Rusia, un acuerdo bilateral con Corea del Norte, que tiene, de hecho, que ya sabemos de hace tiempo, que está suministrando, después de ese acuerdo, a Rusia una cantidad de munición muy grande, importantísima.
un acuerdo que está a punto de producirse, más o menos de las mismas características con Irán, no sé si luego hablaremos de ello. Cierto. Uh-huh. Y al mismo tiempo también un acuerdo que tiene Rusia con China, también en temas de cooperación en defensa. Es decir, que es más una relación bilateral, pero que va entretejiendo a estos países, porque también, por ejemplo, China tiene un acuerdo importantísimo con Irán. Esto es menos conocido, os habla menos. De hecho, también están apoyando a Irán de una manera más discreta, pero también le están apoyando en la situación en la que se encuentra debido a las provocaciones del país o del Estado que no se puede nombrar, innombrable. Entonces, bueno, esto es lo que están orquestando fundamentalmente Rusia y China, y lo que están para lo que están utilizando todo este tipo de organizaciones, formales o informales, asociaciones, relaciones bilaterales entre varios, y esto es lo que se está tejiendo ahora. Y los BRICS, evidentemente, son muy atractivos porque plantean un desafío a medio y largo plazo económico contra el dólar y contra Estados Unidos. Y además lo han dicho, sobre todo los rusos, de que lo tienen muy claro. Es decir, no, esto es, vamos a por Estados Unidos. Es decir, se acabó la unipolaridad, se acabó esto de que manden aquí estos señores. No, a partir de ahora esto se rige por otras reglas, no por las famosas reglas del orden internacional basado en reglas, en las reglas que nosotros queremos, cuando queremos y como queremos. Es decir, es un desafío, de ahí que estén muy nerviosos, efectivamente, Estados Unidos. Por eso salió Trump hace unos días diciendo, bueno, el dólar no se toca, como hagan algo, alguien intenta algo contra el dólar, le pongo sanciones del 100%, perdona, sanciones del 100%. ¿Por qué? Porque, claro, Trump comprende perfectamente que la clave para sostener ahora mismo a Estados Unidos es la primacía del dólar. Si eso a la primacía del dólar cae, pues difícilmente Estados Unidos seguirá siendo una gran potencia como ahora. Es el corazón encabezando el mundo. ¿Es el corazón del imperio? Alguna vez lo había mencionado, recuerdo, Lukashenko, se refería al dólar como una especie de órgano vital y hablaba del dólar como un corazón para el imperio. De hecho, Vladimir Putin, aprovechando la cumbre del BRICS, habló de eso también y dijo es una herramienta mal utilizada. La han utilizado como una herramienta de chantaje. Vamos, que ha dicho lo que ya se había comentado muchas veces, pero hay un simbolismo de por medio. Es lo que llama la atención, que se hable tanto del dólar. De hecho, algunos expertos consideran que el BRICS se convertirá a la larga en una especie de SWIFT del sur global. Lo leí en Sputnik News. Algunos expertos hablan de esta realidad. Y por supuesto, Fernando, creo yo, esto es lo que está detrás, ¿no? Porque, claro, y lo habíamos conversado, recuerdo, hace un par de días que habíamos hablado sobre la cumbre del BRICS, sobre cómo es que puede que este nuevo momento lleve también a Washington a tomar alguna medida desesperada, ¿no? Una medida desesperada que permita no perder esa supremacía. Y es el BRICS una amenaza para ellos por donde se le mire. Pero pregunto yo, considerando esta jugada que hace Rusia, que son ustedes de la OTAN, pero pueden llegar al BRICS sin ningún inconveniente, ¿cuál va a ser en todo caso, o cuál podría ser el ancla o el as bajo la manga para la OTAN? Habíamos hablado hace poco sobre el as bajo la manga para Estados Unidos, pero la OTAN, considerando este mensaje, esta propuesta que para muchos es provocadora, ¿no? Dirán, bueno, nos están diciendo en pocas palabras que nosotros somos unos chantajistas. Es lo que pensarán en la OTAN, ¿no? Rusia lo que propone es, nosotros, a diferencia de ellos, no te ponemos ningún tipo de pero ni ninguna traba. Si tienes algún acuerdo, lo respetamos. Hazte miembro del BRICS. Parece una publicidad, ¿no? Parece una publicidad, pero... Así es. Y la pregunta es, ¿tiene la OTAN cómo contrarrestar esto? O sea, ¿por dónde podría decirle a la OTAN
a Turquía, por ejemplo, si te haces miembro del BRICS, despídete de cualquier tipo de acuerdo que tengamos. ¿Tiene la OTAN algo como esto, algo que le permita hacer un contrapeso? A ver, no y sí. Es decir, ya sabemos cómo actúa Estados Unidos, que es el que manda en la OTAN, y sus vasallos pueden hacer presiones de todo tipo. No olvidemos que fue Estados Unidos quien al menos dio el visto bueno, si no organizó el golpe de Estado contra Erdogan. Es decir, aunque ejecutado por militares turcos, pero no olvidemos que uno de los principales generales que estaba en el golpe, implicado en el golpe, no era ni más ni menos que el jefe de la base de Incirlik, que es una base conjunta turco-norteamericana, con lo cual es muy extraño que el general norteamericano que comanda digamos, la parte norteamericana no estuviera enterado. En fin, más que sospechoso. Estaba claro, ¿no? De que ese golpe estaba inspirado y por lo menos, digamos, consentido por Estados Unidos, sino directamente fomentado y diseñado por Estados Unidos. Y eso de Erdogan de eso se acuerda. Es decir, que de ahí que Erdogan haga una política al mismo tiempo como digo yo, muy de Taur, es decir, el sultán Erdogan está jugando en todas las mesas del casino, con todas las barajas, y dependiendo de sus intereses, se apunta a unas cosas u otras, dice una cosa o hace otra, ¿no? Porque a veces, muchas veces, dice una cosa y luego hace la contraria, sin que se note demasiado. Pero bueno, efectivamente, o sea, los BRICS van y dicen, aquí no hay problema, no, si esto es una organización abierta que no impide a cada país pertenecer a otras organizaciones. Tranquilidad, esto no está dirigido contra nadie. Lo que, a ver si lo está, pero bueno, quiero decir que se está planteando una alternativa, sobre todo en el campo económico, a el dólar y a las estructuras internacionales controladas por Estados Unidos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. Es decir, al orden actual económico gobernado por Estados Unidos. Lo que dicen, y además de una manera muy, yo creo que han hecho un trabajo excelente, de una manera muy sabia, no, vamos a ver, si nosotros, fíjate, no estamos en contra del dólar, no, simplemente estamos creando un sistema de pagos alternativo al SWIFT con una moneda virtual que va a tener, según parece, ¿cómo diría? No un patrón oro, no tanto, sino algo más, digamos, más incluyente o inclusivo, perdón, más inclusivo, que es, según parece, aproximadamente creo recordar, a lo mejor me equivoco, un 60% de oro como referente y un 40%, puede que sea al revés, puede que sea un 40 y un 60, de monedas de los países miembros del BRICS. Con lo cual, es decir, una bolsa, una cesta de monedas en la cual se compondría el respaldo, un poco como los derechos especiales de giro del del Fondo Monetario Internacional, bueno, pues una cesta de monedas virtuales que apoyaría de esos países que están creando monedas virtuales, por otra parte, como Rusia, como China, o que están en ese camino, que apoyaría a un banco de los BRICS que sería la alternativa, digamos, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, etcétera. Pero en este momento lo hacen de manera incluyente. Es decir, no, si nosotros no tenemos ningún problema con el dólar. Es el dólar el que tiene un problema con nosotros, serían los rusos, que nos han expulsado. Es decir, y hemos tenido que irnos por otro lado. No, aquí la gente puede seguir comerciando en dólares, no hay problema. Los BRICS siguen comerciando en dólares con mucha gente. No, esto no hay problema. Lo que pasa es que vamos a tener un sistema alternativo. Ya no va a ser solo el dólar. Se va a poder comerciar con otro sistema y con, digamos, otra unidad monetaria, otra moneda que se irá creando, ya digo, de manera, por el momento, virtual. No sabremos si al final llegará a ser, bueno, difícilmente, pero bueno, tal y como van los tiempos, con la eliminación del dinero en efectivo, pero bueno, en principio, dinero virtual, ¿no?
Y eso dicen además, pues esto no hay problema. Fíjense ustedes, en esto que estamos haciendo, en esta construcción de una alternativa económica, en este sistema de los BRICS va a estar y está apoyado y está abierto, vamos, está dentro de ellos Mastercard y Visa. No hay problema, o sea, no estamos diciendo que no, que si te utilizas, digamos, los pagos con una tarjeta de los BRICS en el futuro y tal, no vas pues, a poder utilizar Mastercard y Visa, no, si esto no es excluyente. Esto es una idea muy, muy sensata, porque esto facilita la incorporación a los BRICS de otros países que necesariamente tienen que estar comerciando con el dólar, por mucho que quieran comerciar también o solamente con, digamos, con un sistema monetario y económico alternativo construido por los BRICS. O No sea, tienen más remedio. la palabra sanción, digamos que no entra en el diccionario o en el vocabulario No, BRICS, ¿no? Porque obviamente, si tú le dices, por ejemplo, tú eres Estados Unidos y de repente Colombia o alguna otra nación quiere comerciar con un país sancionado, probablemente van a haber observaciones, ¿no? Probablemente van a haber interrogantes, va a haber una serie de cuestionamientos, pero el término sanción, el término chantaje, no entra en el vocabulario del no. BRICS, no entra en esta idea, ¿no? Así es. Es decir, no, esto es una estructura donde justamente lo que se quiere es eliminar las sanciones, el chantaje, que ha sido lo habitual en las prácticas de Estados Unidos, en la práctica imperial, ¿no? De Estados Unidos, el chantaje, el dinero, la guerra, las sanciones. No, esto no tiene cabida, los BRICS. Porque además son muy diferentes, muy plurales. Es decir, esto no es un bloque de vasallos como son los europeos gobernados por el imperio norteamericano. No, aquí son iguales. Es decir, una de las cosas que dicen los BRICS es que justamente aquí no hay, aunque haya estados que evidentemente tienen una potencia y una fuerza enorme, tanto económica, militar, de todo tipo, como Rusia, como China, como la India. No, aquí esto caben todos y no tiene que haber desigualdades entre un pequeño estado y uno grande y poderoso. No, aquí todos se rigen por las mismas reglas, no por la regla que me da la gana, como en Estados Unidos. Es decir, esto significa el respeto absoluto a cualquier estado que utilice los sistemas de los BRICS. No hace falta estar en los BRICS para utilizar la moneda de los BRICS, digamos. Es decir, que esto está abierto a todos y también puedes, o sea, y no es incompatible comerciar con dólares para ciertos productos o ciertas cosas, pero como tú bien señalabas, tienes la garantía de que para poder comerciar con otros países y evitar esas sanciones, tienes una moneda de los BRICS, digamos, de los BRICS, y un sistema, sobre todo, de intercambio monetario y de alternativo al SWIFT, gobernado por Estados Unidos, que te permite realizar transacciones, por ejemplo, interbancarias, que te permita hacer pagos pues con otros países en la compra de todo tipo de bienes y servicios. Esto es lo que quieren evitar con esta estructura, una alternativa para esos países que son sancionados por Estados Unidos y que, por lo tanto, como hemos visto en los casos como Irán o Venezuela y tal, pues, o Cuba, hay una presión extraordinaria sobre ellos cuando no directamente hacen invasiones o te bombardean, ¿no? Como pasó en el caso de Libia, de Gaddafi, cuando proponía una moneda panafricana apoyada en el oro. Y entonces, claro, los norteamericanos dijeron, uy, esto no es posible. Vamos a bombardear Libia y a cargarnos a Gaddafi. Y así pasó. Se lo cargaron. Pero esto es justamente lo contrario, ¿no? Y antes lo que señalaba de Turquía es que esto, en la misma línea de que es económico, también, bueno,
Turquía puede estar, porque puede estar en la OTAN, si esto no excluye, aparte que sea un guiño a Turquía, para que Erdogan evidentemente bascule más hacia los BRICS que hacia Estados Unidos. No olvidemos que Erdogan ha llevado una política desde hace muchos años, digamos, pues eso, de jugar a todos, es decir, Estados Unidos, vale, sigo teniendo unas relaciones muy importantes, estoy en la OTAN, pero estoy en la OTAN y durante un año veto la entrada de Finlandia y Suecia porque no me conviene, porque quiero algo a cambio. O sea, esto gratis, ¿no? Ya ha sido. Es decir, igual que sí, que estoy en la OTAN y todo lo que tú quieras, pero ¿cuál es el mejor sistema de defensa antiaéreo en el mundo y tal? Pues los rusos. Y en concreto el que venden, el mejor que venden, que es el S-400, pues luego tienen uno, el S-500, pero ese no lo venden por el momento. El S-400 si van y lo compran, entonces la OTAN dice, ay, Estados Unidos, esto no puede ser, pero ¿cómo un país de la OTAN puede comprar armamento de nuestros enemigos, armamento ruso y tal? No es posible. Bueno, pues Erdogan dice, pues vale, me parece muy bien, pero lo compro, porque lo que me ofrecéis vosotros es más bien una birria, como los Patriots, como los Patriots y tal, y todos estos. Bueno, Erdogan tiene una, digamos, amplia autonomía a la hora de moverse, aunque tiene presiones de Estados Unidos. Quiere comprar los F-35 y Estados Unidos dice, ni hablar. Has comprado los S-400, pues ahora no te vendo los F-35 y, pues bueno, tiene presiones, quiero decir, pero sabe jugar y moverse ante las presiones norteamericanas o de cualquiera. En ese sentido, no olvidemos que también yo creo que están mirando al futuro, porque hay una cosa que tampoco hay que ser un genio para verla, y es que lo que es Europa, las estructuras europeas, como la OTAN, en este caso, bueno, gobernada por Estados Unidos, pero bueno, en la práctica también la Unión Europea es ya un apéndice de Estados Unidos. Esto se va a ir a la porra. Quiero decir, les queda muy poco. Puede que sigan funcionando o por inercia, pero la OTAN, después de la derrota, que ya nadie cuestiona, de la derrota de la OTAN, no lo olvidemos, no de Ucrania solo, de la OTAN en Ucrania, bueno, la OTAN, pues además es muy difícil mantenerla porque no sirve para nada. La van a intentar mantener, pero yo creo que no tiene futuro ninguno. Es una cosa del pasado. Y además, las tensiones internas entre sus miembros se estamos viendo continuamente. Esto terminará de alguna manera disolviéndose. Fernando, Independientemente de que gane Trump o de que no gane, que eso es otra historia. En el caso de Estados Unidos va a depender mucho, y eso sí que nadie puede asegurar nada, lo que pase en las elecciones norteamericanas, que puede pasar de todo. y falta poco, ¿eh? falta poco nada, estamos a poco más de una semana, ¿no? Falta poquísimo. No, sí, bueno, a ver, sí, 2 semanas, yo creo. Semanas, ¿no? Entonces, pero mira, son el 5 de noviembre, claro, pues eso, 2 semanas más o menos. 2 semanas. Entonces, tú hablaste de algo muy interesante, ¿no? La OTAN y ¿cómo decirlo? A ver, esta muerte lenta, podemos decirlo de alguna manera, el final de una era, entendemos. Sí. Precisamente el BRICS ha encontrado también otro organismo que entienden los países miembros, merece una reforma, merece un cambio. Y quiero tocar el tema porque vamos a desarrollar precisamente esta información. Y es que los países miembros del BRICS han llegado a una especie de acuerdo, una declaración, si podemos llamarlo de alguna manera, ¿no? Son en total 134 puntos repartidos en 43 páginas, pero lo que proponen básicamente los países que lideran el BRICS, sabemos cuáles son, es que hay una reforma integral de la ONU que incluya su Consejo de Seguridad. ¿Qué es lo que buscan, entre otras cosas? Que sea un organismo más democrático, más representativo, eficaz. Esta es la declaración a la que han llegado en Kazán. Le han puesto la declaración de Kazán incluso. Piden a la ONU una reforma
acabar con las sanciones y que, entre otras cosas, entiendan de una vez que el mundo cambió, que no es permisible que los países emergentes no tengan voz en este organismo a la par de otras naciones, de potencias que actualmente, por ejemplo, tienen voz de mando en el Consejo de Seguridad. Y lo reconoce la propia Rusia, que forma parte de, pero Rusia lo reconoce, siendo miembro del BRICS, dice, bueno, sí, es probable que sea, o más que probable, es necesario que entendamos esto, que el tiempo cambió, las cosas son diferentes, que hoy en día hay otros retos, otros desafíos, y hay otros protagonistas y otros actores que aparecen en escena, ¿no? ¿Qué decir sobre esto, Fernando? El BRICS y una propuesta que pocos esperaban, una reforma de la ONU. Parece ser que Antonio Guterres se debe estar arrepintiendo de haber ido a la cumbre en Kazán, porque básicamente le han metido una cachetada, ¿no? Le han metido una cachetada, le han dicho, señor, usted la verdad no sirve para nada, la forma en que ha conducido este organismo lo dice todo, y es momento de hacer un cambio. ¿Qué mirada tiene sobre esto, Fernando? A ver, por una parte, efectivamente, lo que quieren los BRICS es hacer un cambio importante en la ONU para que la ONU sea de verdad lo que en principio quería ser, ¿no? Cuando se constituyó. Bueno, y ahí pues reformar el Consejo de Seguridad atendiendo a las realidades que existen ahora. Y claro, que no esté en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, un país como la India, pues no tiene mucho sentido. Y sin embargo, que estén en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, Francia o Gran Bretaña, como miembros permanentes además y con derecho a veto, pues no parece. Sí, tienen armas nucleares, también los tiene la India. Con lo cual, no parece, y la India es una gran potencia y Francia y Gran Bretaña ahora mismo están en caída libre. Bueno, hundiéndose en la miseria más absoluta y en un caos en el que se está hundiendo toda Europa. Bueno, estos señores ya no pintan nada, lo siento. Habría que echarlos del Consejo de Seguridad y dar acceso a lo que son realmente potencias reales actualmente en el mundo en el que vivimos. Y claro, esto yo creo que los BRICS ahí sí que tienen una intención reformadora importante de las Naciones Unidas. Yo no estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? Ojo, digo lo que opino, pero yo creo que la ONU es irreformable, como es el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Son creaciones de otra época, con otros supuestos, como a nadie se le ocurría ahora intentar reformar, o como no se les ocurrió intentar reformar después de la segunda mano, en los acuerdos de Bretton Woods que llevarían a establecer Naciones Unidas, etcétera, y una serie de instituciones, pues como no se les ocurrió en aquel momento intentar reformar la sociedad de naciones, que había sido un fracaso. Pues esto ha sido otro fracaso. Yo creo que no es reformable. Bueno, podemos, quiero decir, hay que crear una organización distinta, alternativa, porque esto ya no va a ningún lado, esto es inoperante, se está viendo en el conflicto de Oriente Medio, que no sirve para nada. Esta estructura no sirve para nada. Quiera lo que venga, le queremos llamar también de igual manera Naciones Unidas, vale, pero será otra cosa distinta, no tiene nada que ver. Es decir, yo creo que las estructuras creadas pues eso, en 1944 y posteriormente por Occidente fundamentalmente, esto ha caducado, ya no sirve, no es funcional. La OTAN, por poner el caso, bueno, es que independientemente de que se esté a favor o en contra o se opine una cosa u otra, hay unos hechos que son irrefutables. Y es que la OTAN no es funcional, no funciona. Para lo que pero no funciona, no olvidemos que es una organización militar y no funciona y nos lo ha demostrado en Afganistán. 20 años allí. ¿Para qué? Para ser derrotada. Prácticamente con todos los países miembros allí mandando fuerzas armadas y ejército y tal, partes de su ejército, esas cosas, encabezado por Estados Unidos. Para nada.
¿Qué beneficios han obtenido los afganos? Nada, cero. Al final han vuelto otra vez a la casilla de salida, a los talibanes. 20 años para que al final ganen los que fueron derrotados en 2001. Es decir, esto es una cosa en la que, bueno, eso solo ya hubiera sido suficiente para decir, miren ustedes, esto no funciona, no sirve para nada. Con los tractos viejos, lo que se hace es, pues eso, tirarlos, ya no sirven. Y ahora encima van a perder una guerra contra Rusia en Europa, que es para lo que se creó, para una guerra en Europa. Bueno, pues ni para eso sirven. Es decir, con lo cual, ¿para qué? ¿Para qué quieres la OTAN? Bueno, como sistema de dominación de Estados Unidos, ¿vale? De Europa, que es para lo que se creó fundamentalmente. Pero como dijo el primer secretario general de la OTAN, ¿no? Este era un británico, no me acuerdo el nombre, pero bueno, y este lo que dijo es la famosa frase de que la OTAN se ha creado para tres cosas. Para tener a los soviéticos fuera de Europa Occidental, en aquel momento, fuera. Los norteamericanos dentro, es decir, controlando. Y los alemanes abajo, porque los alemanes ya no pueden mandar en Europa. Bueno, pues esto, ya digo, es la clave de la OTAN. Es decir, la dominación de Estados Unidos, el excluir a la Unión Soviética y a la Rusia como heredera de la Unión Soviética legal y al mismo tiempo mantener a los alemanes tranquilitos para que no vuelvan a montar una como la que montaron en la Segunda Guerra Mundial. Esto es así y efectivamente Alemania no es otra cosa que una especie de apéndice, ni siquiera es una colonia. Es decir, hace lo que quiere Estados Unidos porque Estados Unidos sí es quien creó la actual Alemania, que desapareció después de la Segunda Guerra Mundial. Es una criatura fabricada, un Frankenstein fabricado por Estados Unidos. Con lo cual, ya digo, la OTAN no sirve para nada, es disfuncional. Es que no es cuestión ya de que sea buena o mala, que también podemos hablar de eso, y de que se dedica a invadir países y a fomentar un complejo tecnológico y militar norteamericano, fundamentalmente también europeo, pero fundamentalmente norteamericano, que nos está llevando al desastre. Sí, pero es que el problema es que ya no sirve ni siquiera bueno, no ya para ganar la guerra, sino para, o sea, vamos, que las pierde de manera estrepitosa, por goleadas. Y lo estamos viendo ahora mismo, ya digo, en la guerra en Ucrania, donde se está colapsando el ejército ucraniano, donde ahora mismo hay una presión brutal y estamos viendo cómo están cayendo una a una los últimos elementos, digamos, de la barrera que hayan creado fundamentalmente en Donetsk y Lugansk, todo el sistema de fortificaciones y de defensas durante más de 8 años y luego los casi ya dentro de poco 3 años de guerra que llevaremos, con la mayor parte del ejército ucraniano allí metida. Bueno, pues todo eso, es decir, todas esas líneas, la primera ya cayó, la segunda también, la tercera ya prácticamente le queda muy poco. A partir de que esta caiga no hay nada. Es decir, detrás se acabó. Bueno, pues se van a encontrar con eso. Respuesta de la OTAN. Inadmisible. Es decir, bueno, y además absolutamente delirante. También depende del país que cojas. Los más locos, tipo los bálticos o los nórdicos, los holandeses, pues eso, los británicos, fundamentalmente, y lo que quieren es destruir a Europa, que quede arrasada, Europa continental, que es siempre lo que han pretendido. Bueno, pues estos están con chifladuras y pueden hacer cualquier disparate. Están dispuestos. A propósito de eso, Fernando, y tú Sí, hablas de esta chifladura, coincidimos de sí, parte de la OTAN, y se espera que, bueno, la guerra nunca ha sido tan sanguinaria como la estamos observando, sí. entre otras cosas. Yo no he vivido al menos la Segunda Guerra Mundial, desde luego, No, por un no, tema por suerte, cronológico, sí. pero lo que me ha tocado ver hasta la fecha, yo tengo 32 años, es por supuesto algo que no se había visto en décadas, en caso digo, y claramente da la sensación de que no tiene, digamos, un horizonte
en el cual veas que la línea se vaya achatando, ¿no? Al contrario, va increciente porque hay intenciones muy claras de que esto explote. Vemos voces furiosas como las de Polonia, por ejemplo. Y en base a eso y entendiendo que hay mucho que se está jugando en esta, digamos, renegociación del orden mundial, o el nuevo orden mundial. Y en base a eso, aparecen, por ejemplo, naciones como Irán, que dicen, bueno, sabemos que estos quieren guerra, estos quieren que las cosas lleguen a un nivel crítico y nosotros queremos seguridad. O sea, a ver, obviamente no estoy diciendo con esto que Rusia crea una OTAN o algo por el estilo, o algo No, no, semejante, no. pero, pero dicen, bueno, tal vez sea bueno que tengamos un ojo abierto y podamos fortalecer nuestras defensas y entre otras cosas también podamos sostenernos en nuestros socios, en aquellos socios que por supuesto hay que decirlo, hay un interés que no es genuino, sino parte, entre otras cosas, por lo que su nombre dice, interés. Rusia tiene interés notorio en Irán porque, desde luego, es un país aliado, forma parte de su forma de entender el mundo en ciertas cosas, no en todas, pero por supuesto, para Rusia es importantísimo que Irán sea un país que se mantenga estable. Y en base a eso, Fernando, circula una información muy interesante que nos habla de la ya consolidación de esta famosa alianza militar. A ver, se había hablado de esto y mucho hace algunos días, semanas diría yo, sobre cómo es que Rusia iba a plasmar una alianza como la que actualmente sostiene a Rusia y Corea del Norte, una alianza a la que se llegó hace algunos meses y que, por supuesto, deja ciertas ambigüedades como por ejemplo la defensa mutua y otras cosas que por supuesto generan interrogantes de qué podría pasar en caso alguien ataque a Corea del Norte. Pero Irán está en el mismo camino con Rusia. Un acuerdo similar se dice desde Zargrab TV, un medio ruso, que en Kazán se han hecho las conversaciones que podrían finiquitar los detalles y que en las próximas semanas o días tal vez en Moscú se termine haciendo un anuncio importante respecto a esto, a la alianza militar entre Rusia e Irán, pero esta vez con un cádiz muy similar al que tienen Rusia y Corea del Norte, de que por cierto se está hablando y mucho también porque circula información de supuesto envío de tropas norcoreanas a Kursk, se confirma, por ejemplo, que hay envío de proyectiles de Corea del Norte a Rusia y por supuesto Irán entrando en esta ecuación, Fernando. ¿Tiene que preocuparse Netanyahu con este anuncio? ¿Tiene que preocuparse Washington con este anuncio? Joder, claro que tienen que preocuparse, pero no a un futuro, ni a un futuro siquiera inmediato, a un presente. Porque este acuerdo, que bueno, prácticamente está ya hecho, es decir, faltaría, pues eso, firmarlo y tal. De hecho, lo han terminado de solucionar, digamos, si es que había algo ya más que solucionar en la reunión que han tenido en un apartado Putin y el presidente iraní. Y ya digo, sí, efectivamente, es un tratado al máximo nivel estratégico, como el de Corea, con lo cual, digamos que tiene muchos apartados, muchos elementos, es global en el sentido de que se hace en todos los ámbitos, en el ámbito económico, energético y, claro, también en el ámbito de la defensa. Y en el ámbito de la defensa, pues sí, más o menos lo que se viene a decir es que las dos partes se comprometen, en caso de conflicto de una de ellas, a dar ayuda. El término ayuda es, bueno, lo puedes entender como quieras. A ver, nada nuevo. Quiero decir, el famoso artículo 5 de la OTAN, donde se dice que en el caso de agresión a uno de los miembros, el resto de los miembros de la organización del Tratado del Atlántico Norte están obligados ¿a qué? A ayudar. No dice a intervenir militarmente, dice ayudar. Es decir, dice a prestar ayuda a el país agredido. Esa ayuda puede ser
de todo tipo, pues, mandándoles armas o mandándoles, yo qué sé, comida, es decir, mandándoles cuestiones sanitarias. Bueno, no especifica. De hecho, no lo especifica porque nunca se quiso que fuera algo absolutamente rígido. Porque Estados Unidos, entre otras cosas, que es el que manda en la OTAN, el resto no pinta poco y ahora mismo no pintan nada, no está dispuesto a ir a una guerra nuclear con Rusia, por ejemplo, pues yo qué sé, por ninguno de los países de Europa, aunque fuera atacado por Rusia o por quien fuera. Es decir, no está dispuesto. No va a ir a una guerra nuclear por los bálticos, por ejemplo, que son estados de risa. Lo siento por los bálticos, pero es que es así. Es decir, bueno, pues no va a ir a la guerra, a una guerra nuclear con los rusos, porque los bálticos les dé por hacer alguna locura, que están chiflados, y pues yo qué sé, como decían, creo que eran los estonios, que estaban dispuestos a invadir Rusia. Madre mía, es que hay que estar como una cabra. Bueno, pues si hacen alguna tontería, que nunca es descartable, pues lo que no va a hacer Estados Unidos es ir a una guerra directa contra los rusos. Entre otras cosas, pues la perderían. Pero bueno, es otra historia. Con lo cual, ya digo, la situación en Irán ya de facto, o sea, esto ya se está haciendo, aunque todavía no esté, digamos, firmado este acuerdo al máximo nivel, equivalente al de Corea, pues en la práctica y en temas de defensa ya se está haciendo. O sea, a ver, además es público, quiero decir, no olvidemos que es conocido de todo el mundo que en la guerra en Ucrania los rusos al principio tenían un problema de drones, no tenían suficientes drones y sobre todo drones de ataque y bueno, ahí en el 2022, en el otoño de 2022, ahí recurrieron a la compra, y esto es público, quiero decir, reconocido por ambas partes, a la compra de unos drones de forma masiva, que son los Shahid 136. Y bueno, lo compraron, luego ellos han hecho una versión, una copia mejorada de ellos, que se llama el Geranium, y lo están produciendo masivamente con unos resultados extraordinarios. Gracias a que los iraníes les proporcionaron algo que no tenían, ha sido un arma, digamos, que ha contribuido de manera importante al éxito de los rusos. Y esto, ya digo, no es ningún secreto. Ya se estaba haciendo esa colaboración en el campo militar. Y ahora más, también se sabe que los rusos han llevado a Irán sistemas de guerra electrónica que obviamente están manejados por los propios rusos como elemento defensivo ante un ataque del país innombrable. Bueno, ya están en la práctica colaborando militarmente. O sea, que esto lo que haría es poner en un tratado, en un acuerdo, de manera ya, digamos, organizada, punto por punto, lo que ya se está haciendo de manera, digamos, sin un acuerdo de estas características, ¿no? De máximo nivel estratégico en todos los ámbitos, incluido de la defensa. O sea, que ya está. Esto lo que hace es plasmar una realidad que ya existe y llevarla a un nivel más alto, evidentemente, pero la colaboración es estrechísima actualmente entre Rusia e Irán, y no solo en el campo de la defensa, ¿eh? También no olvidemos Rusia es el que ha estado construyendo una central nuclear, creo que la de Bushehr, es decir, en Irán. Es decir, que es la tecnología civil, porque, entre otras cosas, Rusia es ahora mismo el país a la vanguardia en la creación y fabricación de centrales nucleares modernas. De hecho, las exporta y las tenemos que
ha hecho y está haciendo centrales nucleares en Irán, en la India, en Hungría, por citar 3 países muy distintos. Y luego, ya existe esa colaboración que ahora sí, ahora se va a plasmar en un documento al máximo nivel y en todas las áreas. Y los chinos ya tienen algo no exactamente igual, pero porque además tampoco se conocen al detalle, pero hace años ya firmaron un acuerdo con Irán. Un acuerdo también al máximo nivel en el que los chinos, entre las cosas que se sabe, es decir, es que es un acuerdo a 25 años, que no está mal, en el que los chinos se comprometen a invertir 400.000 millones de dólares en Irán a cambio de poder, por ejemplo, facilitarles su, digamos, el acceso a los recursos energéticos iraníes a través de los puertos, etcétera, donde los chinos tendrán una parte de esos puertos alquilada y tal. Bueno, es decir, esto ya se viene haciendo y China, aunque ya digo, de manera más discreta, apuesta claramente por Irán, porque tú has dicho una palabra que es clave para entender lo que pretenden los chinos y los rusos en los BRICS y también en otros ámbitos, y es estabilidad. Tú fíjate que la estabilidad beneficia a Rusia y a China, que lo que proponen es el desarrollo del comercio, las relaciones equivalentes, el fomentar el intercambio científico, tecnológico, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, China con la famosa ruta de la seda, la iniciativa de la franja y de la ruta, lo que quiere es generar estabilidad en Eurasia, y no solo en Eurasia, porque el comercio en medio de guerras funciona muy mal. Es decir, con lo cual lo que quieren es estabilidad porque les interesa, no porque sean unos santos, que no lo son. En la política no hay santos, pero... No hay buenos ni malos. No, sí, a ver, quiero decir que los países tienen intereses, no tienen amigos ni enemigos, ¿no? Claro, El caso prototípico es el de Erdogan, la Turquía de Erdogan, ¿no? Actualmente. A veces se va con unos, a veces se va con otros, dependiendo lo que le interesa a Erdogan. Bueno, pues aquí eso es obvio, pero los intereses de los chinos y de los rusos no son intereses, no ganan nada militarmente, no son países expansionistas o que tengan deseos de control militar de otros países, no, porque no es su forma de funcionar, no porque sean santos, porque no les conviene, además, en fin, pero sin embargo, a los que les conviene la inestabilidad, lo contrario de estabilidad, ¿quién es? Al imperio del caos, es decir, a Estados Unidos, que sabiéndose que no es capaz de, es decir, de tener ya unos elementos, una capacidad militar como para poder hacer lo que hacía anteriormente en la Guerra Fría, bueno, y que por lo tanto no puede ocupar países y mantenerlos ocupados, como ha demostrado en Afganistán y en Irak. Bueno, lo que sí puede hacer todavía, y lo hace muy bien, es caotizar, porque en el caos ellos ganan. Porque cuanto más caos, menos capacidad tienen los chinos de desarrollar su economía, los rusos igualmente, es decir, están desarrollándola, pero a la contra. Es decir, tienen éxito porque justamente se han arrimado a países que buscan la estabilidad, no como Europa, no como Estados Unidos, que buscan lo contrario, la agresión. es Es decir, correcto. entonces la agresión, el caos, beneficia al complejo militar industrial norteamericano, que lo que hace es expandir sus ventas, su poder, y lo que pasa es que el complejo militar industrial norteamericano ya no es el que era. Pero bueno, esa es otra historia. Ya no tiene la eficacia que tenía anteriormente. Pero Sí, vamos. es una realidad la que expones, Fernando, porque claramente lo sabemos bien. La razón de ser de la OTAN, por poner un ejemplo, es la guerra. Claro. Mientras haya guerra, mientras haya una justificación para, a ver, para movilizar
a los ciudadanos, como lo están haciendo en Ucrania, mientras haya por qué pelear, entre comillas, seguirá existiendo una OTAN. Si es que ellos Sí, continúan... pero están cavando su tumba, porque es Es decir, que no cierto, tienen futuro ninguno. ¿Por qué? es cierto. Porque, es decir, vale, ¿qué capacidades militares tiene la OTAN? Los europeos, prácticamente nada. Ya se ha demostrado. Es decir, Alemania ya ha dicho varias veces diciendo, bueno, es que mire usted, no me acuerdo que lo decía, pero vamos, un general o alguna cosa de estas, no me acuerdo que necesito las declaraciones, es que ahora mismo si los alemanes se enfrentaran a Rusia, no tendríamos municiones nada más que para 2 semanas. Es que es una parodia de Sería como ejércitos, intentar... lo que hay en Europa. Y Estados Unidos ya no es la gran potencia militar y cada vez es más un gigante con pies de barro, como se lo está demostrando. Porque no olvidemos, haces un repaso, no ya en la época de la Guerra Fría, que también haces un repaso a las últimas intervenciones en este siglo militares de los norteamericanos y se han saldado todas más o menos con desastre. Derrota en Irak, derrota en Afganistán, derrota en Siria, aunque fuera a través de proxies, es decir, bueno, a través de proxies y no proxies, porque ellos al final terminaron interviniendo y están allí, tropas norteamericanas en Siria, por ejemplo, en la zona controlada por los kurdos, sin ir más lejos, y esto es público. Es decir, derrotados, ellos querían acabar con el Estado sirio y con Bashar al-Assad y no lo han conseguido. Es decir, otra derrota. Y como estas, es que van sembrando, van de derrota en derrota. Cierto. Resultado, claro, porque pues bueno, pues eso, es disfuncional. La OTAN es que ya no sirve ni para hacer guerras. De hecho, si estos chavalos, que es posible, porque todo, a ver, termina escalando y provocando a Rusia y van al final a una guerra contra Rusia, más a largo plazo, como están diciendo, rearmándose para en 2027, 2030 ya estar suficientemente armados y con capacidad de producir municiones para enfrentarse ya con más músculo a los rusos, que es una quimera porque no va a suceder, pero bueno, como viven en un mundo fantasioso, pues claro, todo es posible, pero vamos, si al final estos hacen lo que están ahora pretendiendo y son capaces de articular algo contra Rusia, pues va a ser un desastre. Pero un desastre Cierto. absoluto. Es decir, pero vamos a ver si es que no somos capaces ni de... Es decir, ¿qué van a hacer? Sí, Y es la lamentable. posibilidad de que la líen es grande, porque ahora no toca, pero Moldavia es el siguiente en la lista. Cuando se termine la guerra de Ucrania, ya quede la cosa más o menos solventada. Y claro, en favor, lógicamente, de los rusos que están ganando a la OTAN, no lo olvidemos, no están ganando solo a Ucrania, están ganando a la OTAN. Bueno, pues el siguiente que van a utilizar para intentar debilitar a Rusia va a ser Moldavia. Ya lo están haciendo, de hecho. Sí. Y También ahora, lo van a hacer con Georgia, que tiene elecciones. Hubo elecciones en Moldavia presidenciales, perdón, sí, presidenciales y un referéndum cierto. para unirse a la Unión Europea, muy polémico, que ahora no toca hablar de ello, con una situación absolutamente crítica en todos los Cierto. sentidos. Y con Georgia va a pasar lo mismo. ¿Por qué tienen tanto interés los norteamericanos y sus vasallos de la OTAN y de la Unión Europea en Georgia? Pues para abrirle un nuevo frente a los rusos, frente militar, Es tirando correcto. abajo el gobierno actual a través de una revolución de colores. Sería la cuarta, porque ya llevan 3 fallidas. Es decir, no olvidemos eso. Sí. Que bueno, Estados Unidos, lo que es cautizar se da muy bien. Lo que es hacer una guerra, digamos, convencional, o bueno, o moderna, pues ha visto que no. Es decir, pero cautizar, mira cómo van dejando los sitios por donde pasan. Y, Un lo, y, lo desastre. que, y la sensación que queda es que esto recién empieza, ¿no? Cuesta decirlo, Esto porque va para largo. O uno sea, quisiera pensar en un futuro más pacífico, pero es muy difícil vista a las ver, cosas. yo siempre lo digo, por suerte ahora los europeos pintamos poco y nuestros ejércitos son, vamos, de risa, pero Europa
ha sido siempre el continente más bélico, más belicista, donde se han dado el mayor número de guerras, tanto dentro como hacia afuera del mundo, pero con diferencia, más que el resto. Pues bueno, lo que pasa es que a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, Europa ya deja de ser independiente. Europa Occidental se convierte en un vasallo de Estados Unidos y creando la OTAN, y como respuesta la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia, que son vasallos de la Unión Soviética. Como la Unión Soviética desaparece, los vasallos de la Unión Soviética terminan siendo vasallos de la OTAN, porque la OTAN se expande contra Rusia a través del ingreso de estos nuevos países en la OTAN. Bueno, es decir, pues total, que al final, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una Europa que desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final, primero a Europa Occidental y posteriormente con el ingreso de lo que era la antigua Europa Oriental del Pacto de Varsovia en la esfera de la OTAN, dentro de la OTAN, pues se convierte, pues eso, en un país, vamos, en una organización que sigue pensando a la vieja usanza en la Guerra Fría, pendiente fundamentalmente de Rusia, bueno, y que luego además quiere expandirse, salirse de lo que eran sus acuerdos fundacionales y convertirse en una especie de policía del mundo. Como Por eso interviene en otros países, es decir, y tal, y que no está en Europa. Afganistán, que yo sepa, no está en Europa, ni siquiera cerca. Es decir, ¿por qué? Porque empiezan a generar guerras. La idea básica que plantea Bush hijo, y que han seguido el resto de administraciones, excepto la administración de Trump, de la guerra permanente. Cierto. Que lo dijo, es decir. Y veremos qué tanto cambia con esta nueva gestión, ya sea de Trump o Kamala, pero se entiende, Trump tiene la delantera, pero vamos a ver qué ocurre en este futuro inmediato, porque las elecciones de Estados Unidos también están a la vuelta de la esquina. Sí, va a ser importante que hablemos de eso seguramente, Fernando, en una próxima conversación, ya una vez que concluya esta cumbre del BRICS, con todas las conclusiones que se puedan dar, se viene, falta poco para conocer el futuro de Estados Unidos y de un mundo que parece se viene abajo, un imperio que se viene abajo. Fernando, hemos disfrutado esta conversación, como Muchas siempre. Gracias. Y claramente no podemos concluir sin que nos cuentes dónde te podemos encontrar, porque desde luego la audiencia nos remarca. Bueno, hay que crear expectativas. ¿Dónde no, lo encontramos? Primero, ¿en dónde estoy? Y luego ya iremos contando cosas de dónde también estaré. Así es, eso suena interesante. Lo dejamos ahí, enigmáticamente. El loco Fernando, ¿dónde estará? Pero vamos. Bueno, ya sabéis que me podéis ver los lunes a la misma hora, a las 10, a las 22 horas, hora aquí de Madrid, en Prensa Alternativa. Los martes me podéis ver también a la misma hora, a las 22, con Ariel Pérez, allí en su canal. Los miércoles, otra vez como ahora, aquí, Empresa Alternativa, a las 10. Los jueves, ahí hacemos un trío, pero un trío, no penséis mal, geopolítico. Hacemos un trío en el canal de Ariel, Juan Antonio Aguilar, Ariel y un servidor, allí, y el viernes me toca a mí por libre en el canal de Ezequiel Vistoletti, de Moradores de la Política, pero el viernes sin Ezequiel ni nada, yo por libre, haciendo mis chaladuras, mis locuras, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, hora de Madrid, y luego el sábado descanso. Si esto no puede ser, es decir, esto es un maratón. Y el domingo me podéis encontrar a las 9 de la tarde, a las 21 horas, hora de Madrid, con Ezequiel, mano a mano allí, pues eso, en Demoledores de la Política, pues tratando todos los temas estos convulsos de la actualidad. Cierto. Ya saben, entonces, vamos a colocar en la descripción la información a detalle para que usted pueda encontrar a Fernando Moragón en otras plataformas, que muy pronto nos traerá una sorpresa. Bueno.
Envídienme porque yo sé de qué se trata, pero no lo voy a contar. Eso le No, corresponde no, a no, 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 Fernando. no. Le Esto corresponde a no se puede Fernando. hablar. No, no, Claro, no, claro. que luego viene la CIA, el FBI y tal, y la lían y el proyecto la porra. No, 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 no. Te llega el país innombrable también a presionarnos, El ¿no? país innombrable. Ahora Uy, dice, no no, y quiero ahora, ni pensar en el país innombrable. El ahora, país innombrable tiene una claro, cosa que se llama el Mossad, sí. que es terrible. Yo Además, ando de con, verdad. O sea, yo ando con mucho cuidado ahora, Fernando, porque estaba leyendo el otro día un reporte que ellos dicen, el país innombrable, que tienen ojos y oídos en América Latina, ¿no? Mencionaron a mi claro. país, por ejemplo. Yo dije, bueno, Perú, diablos, voy a tener que caminar con mucho cuidado, voy a tener que observar. Sí, sí. Estoy moviéndola todo el tiempo en la calle, te lo juro, Fernando. ¿Ah? Más allá de la inseguridad que hay en mi país, que hay que decirlo también, estamos en un momento crítico de inseguridad, pero más allá de eso me dejó pensando ese mensaje que dejó, si Sí, mal no sí. recuerdo, una embajadora de este país en Bolivia. Había hablado de que Hezbollah tiene digamos, fervientes seguidores, sus células en algunas zonas de América Latina, mencionaron al Perú, A ver, bueno, no sé, yo sepa no, los, pero los servicios secretos de este país están en todo el mundo. Quiero sí, decir, pues esto sí, hay es que andar sabido, con... con lo cual operan a nivel global. Bueno, pues te lo puedes encontrar en cualquier sitio. Sí, 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 es cierto. Bueno, Fernando, hemos disfrutado esta conversación, siempre es un placer dialogar contigo, lo sabes Gracias, bien, gracias a vosotros. el Hasta público también lo luego. disfruta. Nos estamos reencontrando muy pronto, ¿ah? Muy pronto, en Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Anchante, hasta la próxima.